esto, no se le dice pitillo, sino se le dice popote. Aquí en México tienes que decirle sí o sí popote, o si no, ya vas a ver cómo te va a ir. Nunca, pero nunca colombianos vayan a decir droguería a una farmacia. Pito. Aquí no se dice pito, se dice silbato. Y si llegas a decir pito en vez de silbato, te van a alburear, pero nivel trafosférico. Oye, antes yo dije eso. ¿Qué dijo? Y se olvidó. Yo dije, yo no entendí ni pito. Bueno, yo me refería a eso. Exacto. No a eso. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Señores, la verdad es que nosotros vamos a tener que aprender muchas palabras que no deberíamos decir en México si somos de Ecuador. Obviamente que yo creo que nos van a comprender si nos equivocamos en alguna palabra o si tal vez decimos algo que de pronto en México esté un poquito mal visto o de tajo no se use o tal vez tenga otro significado. Por ejemplo, aquí en Ecuador nosotros decimos, oye, cógeme esa funda y tráela para acá, ¿verdad? Oye, coge eso que se me cayó. Pero yo tengo amigos que me han dicho, en México no utiliza la palabra coger de esa forma. La palabra coger tiene otra connotación, pero creo que depende porque en Ecuador coger también significa otra cosa. Así que creo que depende de la oración en la que se utilice, porque por ejemplo, agarrar puede también ser que tú agarras una funda, agarras un mueble, agarras el vuelto que te dan en el carro, lo que sea, pero agarrar a alguien o agarrarte a alguien puede significar otra cosa también. Entonces pues yo creo que depende, ¿no? Pero la chica que ustedes están viendo en pantalla, ella ha estado viviendo en México y por ende en esta ocasión nos va a dejar palabras de México que por nada del mundo se pueden decir en Colombia. Yo creo que ¿qué palabra será como para que diga eso? Pues no sé, tengo mucha curiosidad. Así que pues sin más que decir, señores, por cierto, disculparán por la huella que hay afuera, porque la verdad están haciendo bastante ruido hoy día. Así que sin más que decir, ahora sí vamos para allá a ver. Palabras de México que por nada del mundo se pueden decir en Colombia. Wow, esta palabra, antro. Antro para nosotros es un... Bueno, antes de que ella diga antro, ¿a qué le suena a usted antro en Ecuador, por ejemplo? Discoteca. Discoteca. Sí. Ya, pero ¿a usted le suena eso porque usted ve series y cosas de México? Claro. O sea, por eso ya la asocio, porque pues... Si usted quita eso, no sabría qué sería antro. No. O Porque sea, acá se llama discoteca. discoteca. Sí. Algunos dicen disco nada más, ¿no? Ajá, Entonces, la vamos a disco. Claro que también por otro lado, si hablamos de disco, pues disco, la música disco de los 80, de los 90, por así. Pero la palabra antro, señores, para mí, yo soy un poquito más mayor que Nicky, la palabra antro sonaba en el pasado, hasta donde yo me acuerdo, cuando yo estaba más pequeño, una palabra antro sonaba como a un lugar donde iban las mujeres que hacen trabajos sociales, o un lugar que era como una posilga, como un lugar de mala muerte, como un lugar bajo, bien ruin, donde se consuman cosas de, no sé, de mala muerte. Entonces así se consideraba un antro, ¿no? Decía, mira, ese mamba, ese antro era como un tugurio, como un lugar así bajo, ya, digamos aquí en Ecuador sería la entrada de la 8, la 18 o algo así, que son lugares pues donde se satisfacen bajos instintos. Entonces eso era aquí en Ecuador hace años. No sé ahorita a qué se le dirá antro, no lo sé, yo estoy un poquito desligado de ciertas cosas porque nuestro círculo es cerrado. Pero ya cuando se junta con gente un poquito más así, ya ahí se puede saber. Pero yo les digo lo que significa acá antro. No sé qué será en Colombia, y en México sí sé que es una discoteca, ¿no? Vamos a hacer. Prostíbulo. O sea, lo tomamos como un prostíbulo, no sé por qué. O sea, se nos viene a la idea un club de mala muerte. Entonces, en vez de decir antro, muchachos, digan discoteca o disco. Nunca digan quiero ir a un antro, porque se van a malinterpretar, pero de la peor forma. Palabras de México. Bueno, pues vamos a ver qué dicen los mexicanos. O sea, los mexicanos si van a Colombia y dicen quiero ir a una disco, quiero ir a... No, los mexicanos dicen quiero ir a un antro. Acá pues la gente pensaría, o sea, imagínate, un mexicano se enamora de una colombiana, viaja a Colombia y le dice quiero irme a un antro con unos amigos. ¿Qué pensará la colombiana? ¿Y para qué quiere ir a buscar mujeres? Si me tiene a mí, o sea, me tiene a mí. ¿Qué le pasa a este hombre? Yo no pensé que fuera así. Pensaba que eras diferente, me has engañado, eres como todos son cortados por la misma tijera. Imagínate. Pero él tal vez dice, no, pues irme a un antro una tarde a bailar o alguna cosa, esta cosa que hace la gente, pues bueno,
Digo que hace la gente porque pues nosotros no hacemos, pero somos gente también. Ok, es una mala forma que acabo de decir. Y la gente comenta, en Colombia ni se usa esa palabra. No lo sé, creo que depende de la generación, pero creo que sí. Otro comenta, antro, esa palabra no existe en Colombia. Como que no la conozca y es otra cosa. Por ejemplo, ¿usted sabía que al antro se le decía así acá en Ecuador? No. Ya, Nicky no sabía y sin embargo yo sé que sí, pero depende de los lugares, ¿no? Depende de las generaciones. Acá dice, en vez de disco, digan vamos para una rumbiza. Bueno, de rumba sí se entiende creo en todos los países, ¿no? Claro, Rumba. sí. Sí está como, ajá. O sea, casi yo no lo he escuchado, sí. Ajá. Más he escuchado antro. En México no, Ajá. pero aquí es discoteca, aquí nunca es como otro nombre así. Exactamente. Pero allá en México tienen antro o a perrear. Ah, ahí es de perreo o algo Ajá. así. Claro, es que aquí en Ecuador, por ejemplo, dice que se van a un cuerpeo, digamos. Ajá. Vamos a un cuerpeo, al perreo, vamos a la disco. Pero o- cuerpeo no lo usan tanto para esa. Depende de la connotación. Bueno, por sí, ejemplo, para cuando la dice- oración. Ajá. Eso, por ejemplo, dicen que van al reggaetón, dice que es cuerpeo. O sea, entonces depende. Pero cuerpeo también puede ser otra cosa. Lo que en México se denomina como coger o agarrar. Entonces depende, ¿no? Depende de los lugares. Acá otro comenta, Nel, yo digo lo que quiere en Colombia. Dice, ni quien la quiera decir en tu país mediocre. La gente, a veces hay gente que la verdad está como dijo Nicky, se levanta con el calzón al revés y es una estupidez. Sí. Otro dice, se dice rumba o farra. Claro, vamos a farrear, dice. Ajá. No, nos vamos de farra, es verdad. Otro comenta, en Colombia algunas personas dicen discoteca, pero la mayoría prefiere decir bar. Bueno, la palabra discoteca era muy usada en los 70, sí, y parte de los 80, para los menos ya empezamos a decir antro, viva México. Esa palabra de antro ni se utiliza en Colombia. Bueno, no sé, creo que está bastante, no sé, yo voy a colocar aquí en Google la palabra antro, vamos a ver qué significa. Antro, caverna, cueva, gruta usado en lenguaje poético, local, establecimiento, vivienda, etcétera, de mal aspecto o mala reputación. Es lo que yo conozco. Similar, tugurio, garito, covacha, ¿qué más? Cuchitril, posilga, claro, eso es lo que yo conozco. Pero como digo, no todos hemos tenido un grupo en el que se habla de una forma y de otra forma y por ende hay como que bastantes connotaciones, ¿no? Pero si yo escucho la palabra antro, depende, como les digo, quién no escucha. Yo escucho antro, yo considero otra cosa, pero si estoy en México entenderé que para México un antro es una discoteca. Sí. Pero bueno, vamos a continuar. Decir en Colombia. Palabras que no debes decir aquí en México. A ver. Nunca, pero nunca colombianos vayan a decir droguería a una farmacia aquí en México, porque Ah, lo van a Es malinterpretar. una farmacia. Sí, Sí. acá sí se decía hace tiempo y tenía el título droguería. No decía farmacia. Ajá. Pero claro, pues en México No. depende en dónde, ¿no? Vamos a ver. Claro. Droguería a una farmacia aquí en México, porque lo van a malinterpretar de la peor forma, te van a mirar pero re mal. Se los digo por experiencia propia, en serio, por favor, háganme caso. Palabras No, droguería no se puede decir. O sea, si alguien dice, oye, llévame a la droguería. Claro, sí. Ajá. Sí, sí. Y ahorita, pues, aquí en Ecuador, en la generación que estamos, también sonaría raro. Sí. O sea, muy sí, raro. yo sé que se usaba antes, pero ahorita en estas generaciones que estamos, se los van a llevar directamente para allá donde están pidiendo. Claro, o sea, si alguien te dice, ¿dónde vienes? Vengo de la droguería. Claro. Tuve que ir a la droguería a conseguir algo que mi mamá necesitaba urgente. O sea, mi mamá, si no consume de la droguería, estaría mal. De hecho, le recomendaron productos de la droguería. Como que, ¿y? O sea, Claro. es adicta a productos de la droguería. Y no sé, claro, depende de la palabra, depende del contexto, depende del momento. Ya a veces Nicky y yo nos hemos puesto a conversar y yo le digo unas palabras que Nicky me dice, no, eso no es. Y Nicky comprende otras palabras que yo no comprendo. Por ejemplo, hay veces en que yo le pregunto, por ejemplo, ¿qué querría? Hace poco yo le pregunté, ¿no? ¿Qué significa pick up? Algo así, o pick me, creo que era, ¿se acuerdan? pick me. Con un Yo Ajá. no sabía qué significaba, entonces Nicky me actualizó. Porque yo no sabía qué significa. Actualizó. Es que yo no sabía qué significa lo que usted me dijo la vez pasada de nada que veriento y otras Ajá. palabras. Son cosas que yo no, la verdad, yo no sé, yo sé otras cosas y Nicky sabe eso como un complemento, ¿no? Entonces, pues bueno, no es que estamos equivocados, sino que las palabras generacionales cambian a veces y pues ella estuvo en el colegio cuando yo ya había salido del colegio y pues sus compañeros y como que decían otras cosas diferentes. Entonces le compré y está bien, porque en algún momento vamos a un lugar, yo no sé y Nicky, no, pues sí, yo sí sé qué es esto. Y de pronto Nicky vaya a otro lugar y yo le diga, no, yo sí sé qué significa eso y
o sea, es bacán, me gusta mucho. Pero la palabra droguería no, y la gente comenta, en Ecuador se dice también farmacia, ya me imagino Severo Show, es cierto. Y otro comenta, a ver, vamos a ponerlo esto un poquito para acá para que puedan ver los comentarios. Y otro comenta, pero explique por qué. Y otro dice, a ver, vamos a ver qué le responden. Eso ya lo dijo ella. Pues en México pueden malinterpretar la palabra droguería, ya que en Colombia se les dice así a las farmacias. No explicó nada, no, pues qué chimba de explicación. Otro comenta, en Colombia decimos farmacia, es más común decir droguería, comenta otra persona. Otro dice, en México droguería es farmacia, que hace de forma casera sus propios remedios, ungüentos y medicinas. Bueno, pero sí existen. ¿Dónde andabas? Dice otro. No digan palta, porque aquí se llama diferente, dicen aguacate cuando quieren comprar. Van a pensar que es Mari. Ahí está. ¿Qué es troquería? Es que soy mexicano, no dijo troquería, dijo droguería. Otro comenta droguería, la misma farmacia. ¿Qué significa droguería en Colombia? Soy mexicana. A ver, significa farmacia. ¿En México qué significa? No lo sé, pero busqué en Google el significado en México y tampoco entendí. Pues bueno, no en todos lados es igual, así que se comprende que se piense diferente en un lado en comparación con otros. Ajá. Es como que bastante comprensible. Palabras colombianas que por nada del mundo puedes decir aquí en México. Y mira, esto, pito. Aquí no se dice pito, se dice silbato. Y si llegas a decir pito en vez de silbato, te van a alburear, pero nivel estratosférico. Oye, antes yo dije eso. ¿Qué dijo? Y se olvidó. Yo dije, yo no entendí ni pito. O sea, bueno, yo me refería a eso. Exacto. No a eso. Exactamente, sí comprendo. Porque en Ecuador uno dice, por ejemplo, en Argentina se diría se armó el quilombo. Ajá. Aquí en Ecuador se diría se armó la riña, se cayeron a piñazos. Puñetiza. A la puñetiza, se armó el zafarrancho, el zaperoco, se dieron puñetes, etcétera. O sea, El pito. se armó el pito, dicen acá sí. Que es cuando pues la gente está en la calle y empiezan a pelearse. Ya Sí. se arma el desbarajuste, se armó el pito. Ojo que en México también se utilizan todas esas palabras. Por ejemplo, en México también utiliza está de chavetada la persona. Aquí en Ecuador se usa, pero no es tan común. Es más, se armó el relajo, se armó el pito. Así, entonces, pero ojo, no significa lo mismo. Si uno va a un lado y le dice, oiga, deme ese pito, ¿cuál quiere? Y dicen en México, pues obviamente sin albur, ¿no? Uno tiene que comprender que en México piensan diferente. O sea, ¿sabes qué? Ese pito está muy pequeño, deme el pito más grande. Pues ver cómo se lo dice, ¿no? El contexto. Y también si el que te está vendiendo no es un alburero de los especialistas, claro. ¿no? Porque si no, quién sabe qué te dice. Pero comprendo perfectamente. Ojo, en Colombia es lo mismo que en Ecuador, entonces, ¿no? O sea, no estamos tan diferentes en cómo se habla, porque en Ecuador pito es lo mismo, creo yo. Aunque ella no lo está tomando pito relajo, sino pito el silbato, ¿no? Sí. El silbato, pero comprendemos. La segunda, esto, no se le dice pitillo, sino se le dice popote. Aquí en México tienes que decirle sí o sí popote, o si no, ya vas a ver cómo te va a ir. Al pitillo. O sea, bueno, aquí en Ecuador sí dicen, mírale, pero depende, depende en qué lugar, ¿no? Pero aquí en Ecuador no sería popote ni sería pitillo, sería sorbete. Es como diferente o otra cosita, ¿no? Pero se utiliza más el sorbete porque es de absorber. Entonces es sorbete. Pero pitillo pues suena diferente y el otro es popote, ¿no? Popote sí he escuchado, señores, en México, pero depende también la conjetura o la forma en la que se lo utiliza. Y vamos a ver los comentarios de los mexicanos, a ver qué dicen, señores, porque ellos pues son especialistas. Otro comenta, pitillo, mexicanos, ¿lo tienes? Otro comenta, aquí puro mexicano confirma. Es que también qué palabras. Sé que es cultura de allá, pero doble sentido es doble sentido. Dice, ¿y qué significa en México esas palabras? Ya lo sé, soy mexicana. Puro mexicano está confirmando. Y cacorro, ¿qué significa en Colombia? Marí. No en todos lados significa lo mismo. En Colombia se dicen así normal. En México significa otra cosa. Pero colombianos dicen pitillo, mexicanos tienes, españoles coger, mexicanos ¿con quién? Es verdad, creo que depende del lugar y depende qué es lo que dice. Yo tengo un pitillo y el otro comenta el de tu novio. Pitillo el de mi ex, dice otro. Y pues la gente se ríe. Rayos, Colombia tiene una pequeña obsesión con el pito. No hate. Pitillo es aguacate también. Ni puedes decir pajita porque significa otra cosa. Sí, es verdad. Sí, ¿verdad? Señores, aquí hubo hace tiempo un amigo colombiano que estaba aquí y ojo, era de la iglesia
Él comentaba que allá en Colombia, ese instrumento que se llama vitela en Ecuador, que es una cosita como triangular que se utiliza para tocar las cuerdas en la guitarra, algunos otros le llaman uñero, que te lo pones aquí en el dedo pulgar y lo utilizas para tocar la guitarra, ¿no? Pasillo, rancheras, pasacalle, vals, todo esto. En Colombia le llaman pajuela. Él decía, pásame la pajuela. Ya está desgastada la pajuela. Aquí en Ecuador, paja o pajuela son, obviamente una paja puede ser lo que hay en el campo, ¿no? Que son como pancas, le llaman otros, pero son unas pajas, que es como lo que queda ya, como un monte, ¿no? Un monte que queda es una paja normal, ¿ya? Pero si acá se dice pajita o se dice pajuela, en Colombia significa pajuela, es esa cosita que le digo que es como una vitela, pero en Ecuador es otra cosa. Entonces, como le digo, depende del país, ¿no? Uno siempre tiene que comprender que otro país lo comprende diferente, por eso es bueno ver este tipo de cosas para no meter la pata, porque si no, es que en Colombia tal vez y no digan nada, pero en México te alburean. Claro, eso o sea, sí. en México es otra cosa la situación, o sea, ahí hay que estar mosca, señores, allá no es igualito a los demás países. Palabras de Colombia que por nada del mundo puedes decir aquí en México. Bueno, muchachos, les voy a contar una anécdota súper rápida. Una vez, bueno, cuando yo llegué aquí a México la primera vez no sabía muy bien de las expresiones de los mexicanos y yo hablaba obviamente con mis expresiones. Entonces, cuando me preguntaban, oye, ¿qué vas a hacer más tarde? Y yo decía, no, pues voy a ir a parchar con los amigos. Parchar. Ahí me decían como que, ok. Y después me preguntaban, no, oye, ¿qué vas a hacer mañana? No, también vamos a ir a parchar o estamos parchando aquí en la casa y no sé qué, ven, vas a venir. Y me decían, no, gracias, así como que muy distantes, como que, uy. Y yo no entendía, o sea, hasta que una persona me dijo, oye, es que no puedes decir aquí parchar en México. Y yo, ¿pero por qué? Sí, pues, parchar en Colombia, nos pongo en contexto, parchar en Colombia es salir con amigos, no sé. Pasar el rato. Hablar un rato, pasarla bien, pasarla chévere. Pero aquí en México me decían, es que aquí en México es de relaciones, entonces voy a ir a parchar, voy a tener relaciones, entonces... Me parché a esa pelada. Nos parchamos toda la noche. No forma parte del vocabulario, pero como hay videos regados en diferentes países, ya uno lo asocia, ya ¿no? suena, dice, sí. acá lo dicen así, ya lo dicen así, entonces, pues como le digo, hay que estar de... Yo dije, ay, o sea, cuando me dijo eso, yo quedé como que, ¿what? Yo dije, no, o sea, no, cuando yo digo que voy a parchar, o sea, solamente estoy diciendo que voy a ir a salir con mis amigos a hablar un rato, nada más. Claro, o sea, sí he escuchado esos términos. Hay gente que dice, no, la señora es bien parchada. Otros dicen, no, ¿parcharon o no parcharon? Sí hubo parche. O sea, ya. Pero no significa que sea como un término sexualizado, sino como un término de, pues, se juntaron o se llevaron bien o compatibilizaron. O como la gente dice, hubo química. No sé, te sentí como esa energía, como que sí compatibilizamos, como que compenetramos y todo eso. Entonces, pues la gente tiene su forma de decir las cosas, ¿no? Pero en este caso, parchar significa eso. Ahora, en México, obviamente, pues como no significa lo mismo, para la gente es que como, o sea, te fuiste con tus amigos a parchar. Sí, toda la noche estuvimos parchando. Me parché con esa man, salimos. O sea, suena medio raro, ¿no? Y la gente comenta, soy mexicana y no sabía que parchar era eso. Parchar es poner un parche a algo también. Por ejemplo, una llanta se poncha, digamos, vamos a poner un ejemplo, una, maleta se daña, se le hace un hueco en un lado, tú le pones un parche, ¿no? Ajá. O sea, le pones un parche, que es como un remiendo, podríamos decir, o alguna cosa que tú la surces, también se suele decir surcir, o pasar hilo y todo eso y parcharla, así. Entonces, pues también podría ser. Otro comenta, el problema que en México ya no hay educación para usar las palabras correctamente. Bueno, no creo que solo en México, creo que en Ecuador pasa lo mismo. Sí. Y creo que en otros lados se generalizan palabras normales también, que pasa lo mismo. Pero no creo que sea una cosa de México, creo que es una cosa de todos lados que la gente va cambiando como que el significado. Y en parte sí creo que deberían sostenerse ciertas palabras para que uno ya tenga asociado con algo, pero la gente empieza a cambiarle todo. Claro. Y entonces por ende se va tergiversando y en un futuro vamos a decir algo y sin saber estamos insultando a la gente cuando no es el objetivo. Pero como se va cambiando todo, nos pasa con la ropa, ¿no? Sí. Que la talla tal es tal talla, ahora ya no es talla M. Antes era talla M, ahora talla es la talla menos grande. Después es la talla pequeña, ya no es la talla pequeña. Después es la talla small, después es la big small, después es la... O sea, y uno dice, a ver, ¿esta talla S no es la 36? Era la 36. Ahorita es pequeña, es súper pequeña, es mediana, ya no es pequeña, ya no es XL, ya es grande, después es esta grande.
después es súper grande y Ya, no se sabe. no se sabe, Se arma sí. un relajo de todo. Otra comenta, soy mexicana y para mí parchear, bueno, ya dice parchear, es poner un pedazo de tela en algún pantalón o prenda rota o coserle. Exacto. Dice, dime qué hubo, papacito. Es. En el Estado de México es donde se sabe más ese significado. Amiga, no en todo México significa eso. Por ejemplo, en Michoacán, parchar el neumático de un vehículo. En México, parchar es, supongamos que se te poncha una llanta y la parchas para que no se te salga el aire, pero no sé si te lo dijeron en otra parte de México. En algunas partes de México lo dicen en doble sentido. ¿En qué parte de México? Eso, en fin, yo parchar de llantas, como voy a parchar la llanta de ser de mi bicicleta. Yo llegando bien emocionada a Colombia a parchar. Y solo me invitan una cerveza. Yo pensaba que parchar era para las llantas cuando se poncha. Bueno, ahí está, señores. Como digo, en todos lados no es igual. Claro, y depende de la oración, porque si le estás diciendo que voy a parchar con mis amigos, ¿qué van a decir? Se van con todos los amigos a parchar una llanta. Eso. Tú no vas a entender eso. Exactamente. Entonces creo que los colombianos deben culturizarse un poco cuando vayan a México y los mexicanos culturizarse un poco cuando se vayan a otro lado, porque en todos lados no significa lo mismo. Sí. Como el término droguería, como el término coger, como el término agarrar, como el término pito Sí. o popote. Ajá. Y así creo que varían un montón de cosas. Como les digo, en México se dice deme un plátano macho, en Ecuador no puedes decir deme un plátano macho. ¿Y de qué plátano? Del más grande. Del duro. O sea, no se puede. O sea, se puede, pero también van a esperar una respuesta, ¿no? Hay de todo un poco, como les digo, pero es bastante rico el escuchar, el leer, el ver. Aprender. El aprender de lo que hay en nuestros países, ¿no? Porque si uno se queda encerrado en su burbuja y no aprende lo que pasa en otros lados, cuando sales te topas con una Sí. realidad diferente y te das cuenta, wow, ¿cómo se dice diferente en otro lado, ¿no? Entonces es bonito esto. La verdad creo que América, el resto del continente, los latinos, bueno, los hispanohablantes, tenemos una forma de decir muy diferente y es bonito aprender para ver cómo se dice en otro lado. No tenemos nada más que decir. ¿Alguna palabra que no debamos decir en México que tal vez digamos en Ecuador? Dejen sus opiniones en la parte de ahí abajo. Y ahora sí, habiendo dicho todo eso, sin más que decir, con nosotros será hasta un próximo video. Hola, hola. Soy Gabriel. Jansenito. Y así reaccionamos.